Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos sintonizan por este medio virtual. Dios los bendiga. Estamos felices, estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro ministerio y inmediatamente vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios, porque de eso se trata esta transmisión, de estudiar la palabra de nuestro Dios. Y en esta oportunidad yo quiero compartir rápidamente un tema que está basado precisamente en la palabra de Dios. Y vamos a leer para eso uno de los versos más conocidos que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Un verso muy conocido que está en el Salmo 119, verso 105. Y dice así la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La Biblia de las Américas. Lo voy a repetir. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En ese verso de la palabra estaremos meditando para bendición, para edificación de todos nosotros. Como manera de introducción quiero decir que ese verso habla de varias cosas. Número 1, habla de lámpara. 2, habla de pies. 3, habla de palabra. 4, habla de luz. Y 5, habla de camino. Entonces no perdamos de vista esas palabras porque nos van a servir como una guía para estudiar el tema en esta oportunidad. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la luz, nos acercamos a las tinieblas. Tengamos en cuenta que la luz representa la verdad de nuestro Dios. Y las tinieblas representa al adversario, al enemigo. Luego, por ejemplo, cuando usted entra a un cuarto, lo primero que usted hace es encender la luz, porque no nos gustan las tinieblas. Espiritualmente hablando, existe luz y existen tinieblas. Entonces, cuando una persona no tiene la luz de Cristo, anda en tinieblas, vive en tinieblas. Entonces, nosotros no podemos ser guiados por el mundo, sino por la luz que está en la palabra de Dios. No olvidemos que nosotros somos como la lámpara, ¿verdad? De eso vamos a estar explicando más detalladamente adelante. Entonces, tengamos en mente las siguientes palabras. Si quiere, anótelas allí. Lámpara, pies, palabra, luz y camino. Esas son las palabras que yo he extraído del verso que leímos, que lo voy a volver a leer porque está muy hermoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En la palabra de Dios encontramos una explicación muy vasta sobre lo que es lámpara, sobre lo que es luz. Desde un principio en Génesis capítulo 1, verso 3, la palabra nos habla de luz, Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 2 al 4, dice así. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Aquí nos habla la palabra de la lámpara de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces,
tengamos en mente que la palabra es lámpara y luz. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que Elí, que era el sacerdote, dice que sus ojos comenzaban a oscurecerse. Y antes que la lámpara de Dios se apagase, Dios llamó a Samuel, a un joven que vivía en el templo. Esto nos habla de Espíritu Santo. La lámpara se le alimentaba con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo para que nuestra lámpara esté encendida y no andemos en tinieblas. Acuérdese que el mundo es gobernado por las tinieblas que representan al enemigo. Luego en Mateo capítulo 6, versos 22 y 23 dice la palabra: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Oiga eso, mi Señor Jesucristo habló mucho sobre la lámpara, habló mucho sobre los ojos, habló mucho sobre la luz. Entonces dice aquí la palabra que si mi ojo, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces lo que entra a mi cuerpo va a entrar a través de los ojos. Eso me indica a mí que yo debería tener cuidado con las cosas que miran mis ojos. Por ejemplo, si yo vivo viendo malas noticias, viendo las redes sociales, cosas negativas, ¿qué va a pasar? Me voy a llenar de incredulidad, me voy a llenar de miedo, porque el miedo, el temor mata la fe. Por eso dice la palabra, que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra nos da una advertencia, que cuidemos nuestros ojos. Físicamente los tenemos que cuidar también, pero también debemos de tener cuidado con lo que miramos con nuestros ojos. Ahora, ya pasando en más, este tema es personal, es sencillo, práctico, pero directo. ¿Ok? Porque de eso se trata estudiar la palabra de Dios, que nos bendiga, que nos edifique y que nos ayude a crecer espiritualmente. En Juan capítulo 8, verso 12 dice la palabra: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que anda en la luz de la vida. ¿Ok? Entonces, no perdamos de vista que lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Luz para mi camino, mi camino. El camino en donde andamos nos lleva a lugares buenos o a lugares malos. El camino de la vida, el camino que nos lleva a la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí dice la palabra en Juan capítulo 8, verso 12, dice: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Él ilumina al mundo, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra versión dice vida eterna. Entonces, el que sigue a Jesús no andará en tinieblas. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que andar en Jesús, tenemos que convertirnos, además de haber nacido de nuevo, además de tener la salvación de nuestras almas, tenemos que seguir creciendo y ser discípulos de Jesús. Tenemos que convertirnos en discípulos. Discípulo es un seguidor, es un alumno, es un aprendiz. Por eso, nosotros cuando nacemos de nuevo, el siguiente paso es a convertirnos en discípulos, a alimentarnos con la palabra de Dios. Porque si yo no me alimento con la palabra de Dios, entonces yo voy a ser un enfermo espiritual, voy a ser un raquítico espiritual. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Aquí dice la Biblia en Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si yo no quiero andar en tinieblas, ¿qué tengo que hacer? Seguir a Jesús. ¿Y quiénes seguían a Jesús? Los discípulos.
Ellos seguían a Jesús, no seguían a un líder, no seguían a una denominación, porque una denominación no te salvó a ti, un hombre no te salvó a ti, nos salvó Jesucristo. Eso no significa que no vamos a obedecer a los pastores, no vamos a tener una congregación, por supuesto que no, pero cada cosa debe tener su lugar. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Yo soy el camino, dijo Jesús. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él es el que ilumina la vida de nosotros para que no andemos en tinieblas y no andemos bajo el dominio del enemigo. Juan capítulo 12, verso 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mire qué clara y sencilla es la palabra de Dios. El que cree en Jesús no caminará en tinieblas. Imagínese, entre a un cuarto sin luz y usted ahí no puede vivir, usted va a tropezar, se puede caer, quebrarse un hueso, un brazo, un pie, qué sé yo. ¿Por qué? Porque anda en tinieblas. Pero cuando se enciende la luz, entonces se mira claramente, las cucas salen corriendo, las ratas salen corriendo. ¿Por qué? Porque llegó la luz. La Biblia dice de que el que cree en Jesús no permanece en tinieblas. O sea, cuando la luz de Jesús llega a una vida, las tinieblas se van. ¿Qué representan las tinieblas? El mundo y todo lo malo que hay en el mundo. La gente se da cuenta y dice, oh, yo viví en pecado, tener 2 mujeres es pecado, ser drogadicto es pecado, y la luz nos liberta. Por eso el Evangelio no es una religión. El Evangelio es una relación con Dios. Religión es un conjunto de reglas que si tú las obedeces, dicen ellos, vas a alcanzar algo. La salvación no la podemos alcanzar por medio de ninguna regla, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que nosotros heredáramos la salvación y la vida eterna. Aquí dice la Biblia claramente, dice la palabra, que en Juan capítulo 12, verso 46, la luz ha venido al mundo, Cristo ya vino al mundo. Todos estamos de acuerdo con eso. El tiempo se divide en antes y después de Cristo, para que todo el que cree en Él no permanezca en tinieblas. Si tu vida vive en tinieblas, si tú vives tropezando en la vida, vives cayendo en pecado, levantándote, arrepintiéndote, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir la luz, seguir a Cristo, convertirnos en discípulos. Por eso yo no me voy a cansar de decir, estudiemos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios día y noche, que la palabra de Dios no sea parte de nuestra boca. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, voy a empezar a pensar como piensa Dios. Voy a empezar a generar fe en mi vida para poder vencer los obstáculos, poder tener confianza, poder tener felicidad, gozo en el Señor. En Juan capítulo 3, verso 19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El que anda en tinieblas, dice la palabra, que sus acciones son malas. Y qué tremendo que dice que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Ahora, ¿cómo sé yo si yo amo a la luz o amo las tinieblas? Mis acciones son malas, mi caminar es malo, vivo haciendo cosas malas, cosas negativas. Toda persona que viva haciendo cosas negativas, cosas malas, anda en tinieblas y no ama la luz, o sea, no ama a Jesús. Qué tremendo es que dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque dice, porque sus acciones eran malas. Eso lo dice Juan capítulo 3, verso 19. Lo voy a volver a leer. Y este es el juicio, dice. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Yo debo tener cuidado
que yo debo amar la luz. Debo amar a Jesús, debo seguir a Jesús. No perdamos de vista, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra. Jesús es la palabra. Jesús es la luz. Él es el camino. Él es la verdad. Por eso repito y nunca me cansaré de repetir. Estudiemos la palabra, meditemos en la palabra, practiquemos la palabra. No solo la tengamos en la cabeza, bajémosla al corazón por la fe para ponerla en práctica. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Oiga eso, o sea, la luz ya se metió adentro de mí. La luz ya se metió adentro de nosotros. Ya tenemos a Jesús con nosotros. Entonces yo me convierto en luz como Jesús es la luz. Entonces nosotros los que hemos creído en su nombre, los que hemos nacido de nuevo, los que vamos en camino a ser discípulos, siervos, predicadores, porque el propósito de Cristo de salvar nuestras almas no es para que nos muramos sentados en una silla en una iglesia, sino para que seamos luz. ¿Y qué hace la luz? Ilumina a otros, ilumina a otros. Mire lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados que me escuchan, amados que nos miran virtualmente aquí en esta red social, tu luz tiene que alumbrar tu casa. Tiene que alumbrar a los de afuera, porque la luz de Jesús ya entró en nosotros, ya está dentro de nosotros. Espiritualmente hablando, vamos a iluminar con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestros testimonios. Al que ya es convertido, al que ya nació de nuevo, la palabra le pide obras, le pide frutos. Juan capítulo 15. No pide obras para ser salvos, no. Porque la palabra dice que somos salvos por la fe, somos salvos por gracia y no de nosotros para que nadie se gloríe. Cristo murió en la cruz para salvarnos a nosotros que éramos pecadores. Entonces, es hermoso. Luz, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. A modo de conclusión, quiero comparar lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la palabra de Dios. Y aquí viene una advertencia para nosotros. Hay personas que se aburren de la palabra. Dicen, no pueden estudiar la palabra, no pueden leer la Biblia. ¿Cada cuánto tiempo nosotros leemos la palabra? ¿Cada cuánto tiempo nosotros estudiamos la palabra? Porque leer y estudiar no es lo mismo. Estudiar es cuando yo tomo notas, investigo, ¿verdad? Investigo lo que estoy leyendo. Eso es estudiar la palabra de Dios. Entonces, eso es estudiar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Cuando leemos el periódico, nosotros no lo estudiamos, sino solamente lo leemos. Pero la palabra de Dios tenemos que estudiarla. Y el que estudia la palabra de Dios es un discípulo. Insisto en eso. Porque no perdamos de vista, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La palabra de Dios tiene que habitar abundantemente en nuestros corazones, dice la epístola del apóstol Pablo. Hay un peligro, hay gente que se aburre de la palabra, hay gente que no le gusta leer la palabra, ¿verdad? Sarcásticamente hay quienes dicen, si tú abrieras la Biblia así como abres las redes sociales, tu vida fuera otra.
Porque ¿cuánto tiempo nosotros gastamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo gastamos frente a la televisión? ¿Verdad? Creo que sería bendición para nosotros gastar tiempo, no gastar tiempo, invertir tiempo en nuestra vida espiritual estudiando la palabra de Dios. Por eso esto que yo estoy diciendo aquí, este es un estudio de la palabra de Dios, no exhaustivo, porque nadie puede dar un estudio exhaustivo. La palabra es viva, la palabra es demasiado como para decir este es un estudio exhaustivo. Entre comillas se puede decir, pero en realidad no lo es. Hay un peligro en la vida del creyente, aburrirse de la palabra de Dios. Eso es increíble porque eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Mire lo que dice Éxodo capítulo 16. Usted puede leer todo el capítulo 16 ahí en su casa donde tenga lugar y tiempo para que se dé cuenta de lo que yo estoy hablando. Pero mire lo que dice Éxodo capítulo 16, verso 2. Allí en el desierto todos ellos murmuraron contra Moisés y Aarón y les reclamaron: mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Qué tremendo que el pueblo de Israel reclama, murmura a su líder Moisés y Aarón. Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, porque en Egipto, dice, teníamos carne, comíamos ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos. Ellos en su corazón querían regresar a Egipto porque se habían hastiado, se habían aburrido del maná que recogían. Y dice, ustedes nos han sacado, le echaban la culpa a los líderes. Hoy la gente le echa la culpa al pastor de lo que le pasa a ellos, cuando ellos han tomado sus propias decisiones para cosechar lo que sus acciones han hecho. Nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Mire qué tremendo. Ahora, Éxodo capítulo 16, verso 4 dice, y Jehová dijo a Moisés. El verso 2 lo hablé porque para tener una base sobre que hay gente, hablo de cristianos, que están aburridos, están hastiados de la palabra de Dios, que no les gusta leerla, no les gusta estudiarla, les aburre, les da sueño. Entonces creo que ahí hay un hastío, creo que ahí es un retornar a Egipto. Recuerde que Egipto representa el mundo y todo lo que el mundo ofrece. Entonces, en el verso 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Algo que Dios no puede hacer por ti ni por mí es decidir por nosotros. El pan del cielo era el maná que caía del cielo. Era el maná que caía del cielo. Por ejemplo, tú decides si ver una predicación, si ver una enseñanza o no la miras. Dices, no, yo estoy aburrido, no quiero ver nada, mejor voy a ver la película, mejor voy a ver un concierto de música del mundo. Tú lo decides si lo haces o no lo haces. De eso dependerá la bendición de tu vida, la bendición de tu familia, la bendición de tus hijos, la bendición de tu casa. Porque Dios le mandaba el pan del cielo a Israel, que era el maná. Ellos tenían que tomar la decisión de salir y recoger el maná diariamente para su casa. Había una medida que tenían que recoger, lo tenían que procesar para poderlo comer. Dios les enviaba el pan, pero de ellos dependía si iban o no iban. Dice, para probar la obediencia de su pueblo. Hoy Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Jesús es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el maná que descendió del cielo. Mire lo que dice en el verso 14 del mismo capítulo 16 del Éxodo. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto,
una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová les da de comer. La palabra maná significa, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque Israel nunca había comido ese tipo de alimento. ¿Cuál es la lección para usted y para mí? Usted y yo, cuando andábamos en el mundo bajo el reino de las tinieblas, nosotros no comíamos palabra de Dios. ¿Cuándo nosotros nos íbamos a sentar a ver un estudio de la palabra? No, andábamos bajo el reino de las tinieblas, andábamos en antros, en pecado, en borracheras, en orgías, etcétera, etcétera. Todo lo que el mundo ofrece, de ahí nos sacó el Señor. Nosotros no conocíamos el maná, no conocíamos la palabra de Dios. Ahora que somos cristianos, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que ya no vivimos bajo el manto de oscuridad de las tinieblas, ahora la palabra nos invita a ser discípulos de Jesús. Yo te invito, lo digo reiteradamente, tú ya eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, gloria a Dios, Dios te bendiga, pero ahora tienes que ser un discípulo de Jesús. Tienes que seguir la siguiente grada. Tienes que crecer. No te quedes solo con la salvación bajo el brazo. Sigue adelante. Crece espiritualmente. Aliméntate de la palabra de Dios. Porque mira lo que dice. Y cuando el rocío cesó de descender, en la palabra de Dios, el rocío representa la alabanza, porque el rocío mojaba la tierra, ablandaba la tierra, para que cuando el maná cayera no se estropeara. Por eso es importante que alabemos a Dios, que adoremos a Dios. Ahí en tu casa pon alabanzas de ungidas, de salmistas reconocidos, pon ahí, o de salmistas que amen a Dios, letra que glorifique a Dios. Disculpa lo que dije de salmistas reconocidos, porque no, eso hay que hacerle delete. Pero que tenga letra que glorifique a Dios, porque hoy en día hay alabanzas que lo que menos hablan es de Dios. Tengamos cuidado en ese aspecto, pero adoremos a Dios, alabemos a Dios, que nuestra casa se llene de alabanza. Nosotros alabemos con nuestros hijos, con nuestra familia. Vengan mis hijos, media hora para el Señor. Y vamos, el alma no va a querer, la carne no va a querer. La carne lo que quiere es diversión. La carne lo que quiere es carne. Como Israel, quiero regresarme a Egipto porque ya comía carne, aquí este maná ya me aburrió. Por eso hablé del peligro que corremos los cristianos. El rocío representa la alabanza, representa la adoración que va a ablandar nuestro corazón, que va a ablandar nuestra alma para que nosotros podamos recibir el maná que cae y no sea estropeado. Amados hermanos y amigos, con todo mi corazón te lo digo, vuélvete un discípulo del Señor, ama la palabra, estudia la palabra, cómete la palabra, practiquemos la palabra, no solo la aprendamos, practiquémosla, porque Jesús dijo, todo el que oye mi palabra y las pone en práctica, lo voy a comparar al hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero el que oye y no hace, ese construyó su casa sobre la arena. Vino la tormenta, eta y iota, y la casa quedó por los suelos. Viene al caso. Pero Jesús dijo, el hombre sabio es el que oye y pone en práctica la palabra. Ese, dijo el Señor, es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Sobre ambas casas vinieron tormentas y problemas, pero la casa sobre la roca quedó intacta porque Cristo es la roca. Entonces, Israel en el desierto, Dios los alimentó con maná. ¿Pero qué pasó? Ellos se aburrieron, ya no queremos más. Despreciaron el maná. ¿Qué estaban despreciando? La palabra. Estaban despreciando a Cristo. Porque mire lo que dice Juan 6, 57 al 59. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. ¿Quién es el pan? Jesús. ¿Qué representa el pan? El maná. El maná representa la palabra de Dios. Luz es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el texto base. Entonces finalizo con esto. Amado hermano, amada hermana, amados jóvenes, volvámonos discípulos de Cristo. Ya eres salvo, te felicito, te bendigo. Ya naciste de nuevo, gloria a Dios. Hay mucho creyente que se ha quedado estancado en su casa. Es que me traicionó el pastor, es que me estafaron, que me mintieron. Por favor, ya arranca la hoja de tu pasado y levántate en el nombre de Jesús. Vuélvete un discípulo, vuélvete un siervo del Señor. No te quedes solo con la salvación, porque el tiempo va a pasar. El tiempo no perdona. Todos vamos a seguir creciendo físicamente. Como dijo alguien, envejecer es automático, madurar es opcional. Yo te digo, ser discípulo, ser siervo es opcional. Tú lo decides, yo lo decido. Pero el mensaje de hoy es, vuélvete un discípulo del Señor. Crece. Acepta el próximo llamado, que es ser discípulo, ser siervo. Porque a una congregación llegan visitas, llegan oyentes, llegan creyentes, llegan discípulos, llegan siervos. Amén. Entonces no voy a explicar cada cosa porque ese no es el tema. Pero la pregunta es, ¿tú qué eres? Y otra cosa, ya para finalizar nuevamente. Si tú todavía andas en las tinieblas, si tú todavía no has comido el maná que bajó del cielo, la invitación es, cree en Jesús, acepta a Jesús, confiésale tus pecados a Jesús y pídele que te perdone. Y te vas a convertir en un hijo de la luz, porque la luz que es Cristo se meterá dentro de ti y ya no vas a andar en tinieblas. Vas a poder ver claramente. El alcohol es malo, la droga es mala, la fornicación es mala, el adulterio es malo, etcétera, etcétera. Porque la luz va a entrar adentro de ti y todo lo malo va a tener que huir. Porque dijo el Señor, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus acciones eran malas. Cuando las acciones de una persona son malas, anda bajo el dominio de las tinieblas. Pero cuando llega la luz, entonces las tinieblas se van y esta persona llega a ser un hijo de luz, hijo de Dios, y tiene garantizada la vida eterna. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor te dé de su paz. No te olvides, vuélvete un discípulo de Cristo. Toma tu cruz cada día, dijo el Señor. Todo el que quiera seguirme debe tomar su cruz, no un día, todos los días. Cuando abrimos los ojos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. No importa lo que pase, el Señor está con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén y amén.